Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. ¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. En el episodio del día de hoy abordaremos el tema de la PTU. Y para abordarlo tenemos miembros de diferentes comisiones del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Tenemos a la contadora Mirna Cantú de la COCAPI, la Comisión de Apoyo a la Práctica Independiente. Tenemos a la contadora Rosy Pomares de la Comisión de Representación ante Organismos de Seguridad Social. Y tenemos al contador Abel Garza de la Comisión Fiscal del Instituto. Y bueno, ¿qué les parece si, pues, retomando el tema de la PTU, pues muchas personas físicas están esperando su dinero y quizás primero por el tema de las devoluciones de personas físicas, que no ha sido el panorama que esperaban. Entonces, lo siguiente que esperan es la cuestión de la PTU. Pudiéramos empezar a platicar un poco de la PTU, cuándo se paga, quiénes la reciben. ¿Qué nos podría comentar al respecto, contadora Mirna, de las fechas de pago de la PTU? Bueno, la época de pago en el reparto de utilidades, si viene en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, donde te especifica claramente, y se los voy a, pues, a leer, ¿verdad? Dice, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba de presentarse el impuesto anual. Entonces, sabemos perfectamente bien que el impuesto anual en la declaración anual es el artículo 76, fracción quinta, para presentar la obligación de presentar en persona moral, y el 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para persona física. Entonces tenemos que las fechas que tenemos límite sería el 30 de mayo para persona moral y dependiendo de las fechas por febrero, ¿verdad? Pero sería el 29 de junio en personas físicas, ¿verdad? La declaración anual que se llegue a presentar. Así es. Sí, o sea, este tema es muy importante tenerlo presente por la cuestión de los periodos, ¿no? Y, y que por ahí también hay algunos criterios en cuanto a que si son días hábiles o no, por diferentes cambios que ha habido en la disposición fiscal, que esto alargaría el plazo. Sin embargo, o de acuerdo a la tradición y a la práctica, pues lo mejor es respetar las fechas que acaba de comentar la contadora Mirna, porque pues es lo que comúnmente espera la gente, ¿no? Así es, Hugo. A este respecto, el Seguro Social ha emitido un criterio en materia de pago de PTU y bono de productividad. Este criterio es el 331 del 2023 emitido, en donde la autoridad nos refiere quiénes pueden caer en una práctica indebida del PTU en base a las fechas de la Ley Federal de Trabajo que ya nos comentó la contadora Miguel. El Seguro Social o el Instituto ha detectado que hay empresas o patrones que pagan, timbran semana a semana o quincenalmente o mensualmente una gratificación a cuenta de PTU cuando todavía ni siquiera ha cerrado el año fiscal y no han presentado declaración anual, no saben cuánto de PTU le va a corresponder a cada trabajo. Sí. Y para eso la autoridad pues, lo considera como práctica indebida y un monto integrable. O sea, como si fuera coloquialmente un bono o algún otro concepto diferente a la cuestión de la PTU. Exactamente, diferente porque la observancia del plazo que marca la Ley Federal de Trabajo, que nos comentaba la contadora Mirna, pues es bien importante. Y el pago, para eso se llama participación de utilidades. El concepto en sí lo maneja muy bien la Ley Federal de Trabajo y Seguro Social. Es la participación en la utilidad que haya obtenido la empresa en el año calendario que está plasmado en la declaración anual. De ahí, esa es la naturaleza por el cual se reparte el PTU. Así es. Y la misma suerte correría para efectos de impuestos sobre la renta. Digo, al ser un tema de tipo bono productividad, digamos que se está adelantando en principio y no tener la característica de PTU, pues no le requería las exenciones que se establece en la ley a este tipo de concepto, ¿no? En este caso para efectos de la PTU. Entonces,
Sería la recomendación definitivamente, pues tratarlo como tal y ya hasta el final de años, cuando se tiene ya ahora sí certeza del monto, pues ahora hay que aplicar en su caso la exención de vida. Exactamente, y aplicar ya todos los lineamientos que marca la Ley Federal de Trabajo para el cálculo y reparto del PTU. Sí, para el tema de la transparencia y demás. Exacto, porque la empresa sí se metería en un problema. El hecho de que tú adelantes el pago, ¿bajo qué concepto lo vas a hacer? ¿Bajo qué concepto lo vas a timbrar? Primer punto. Ahora, ya llega la declaración anual, presento y me doy cuenta que a lo mejor hasta le di de más o le di de menos y está fuera de la época que corresponde que debo de pagarlo. Entonces, con este criterio que dice el Seguro Social, pues es muy difícil que nosotros tengamos que adelantar la PTU, aunque nosotros quisiéramos, porque va a cambiar el concepto, como dice la contadora Rosy, de lo que es el reparto de utilidades, ¿verdad? El concepto correcto. Y otro punto importante en este tema de la PTU es quiénes están obligados al pago de la PTU, porque pues en principio diríamos todos los que tengan empleados les corresponde pagar PTU. Sin embargo, hay diferentes o algunas precisiones que valdría la pena abordar. Sí, fíjate que también en el criterio que emitió la autoridad, marca en un momento dado o hace diferencias de las empresas, personas morales o la actividad empresarial que están obligadas al PTU, pero también en el mismo trae un apartado que menciona el cual voy a leer. Tratándose de personas trabajadoras al servicio de patrones cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y de patrones dedicados al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, el monto de la PTU no podrá exceder de un mes de salario. Entonces, eso también es importante porque si perciben ingresos por arrendamiento, el criterio de la autoridad del IMSS, y quizá puede ser un punto controversial, no lo sé con la Ley Federal de Trabajo, el criterio del IMSS dice, le vas a pagar, si tienes trabajadores que te apoyan en la actividad de arrendamiento, por decirlo así, le vas a pagar máximo un mes de salario. De PTU lo está determinando. Igual para el que perciba únicamente intereses, también le está marcando Una limitante. una limitante de un mes de salario. ¿Será que son más actividades pasivas y no tanto activas? Parece ser que son ese tipo. Muy probablemente, pero que puedan llegar a tener un trabajador o trabajadora, ¿no? En apoyos de labores administrativos, quizá. Y no están excluidos de un pago de un PTU. Sí, el detalle se presenta porque la ley lo establece en el momento que prácticamente tú como tienes tu negocio, tú lo desarrollas y tú eres el que tienes la utilidad, aunque tu secretaria esté contestando el teléfono, ¿verdad? Entonces, una cosa es la PTU que nosotros determinamos y otra cosa es la PTU que se va a pagar, que ese es el punto bien importante que se tiene que manejar. Y muchas ocasiones las empresas dicen, oye, yo me dedico a fabricar plásticos, ¿me aplica? No te va a aplicar, ¿verdad? No te va a aplicar. O sea, va a depender si realmente tú estás desarrollando y la ganancia se está generando por ti. Ahora, otro punto importante que me ha tocado ver empresas donde vamos a decir los socios o los que son los dueños se ponen a trabajar y todo, y se les ocurre en diciembre contratar a un trabajador. Y yo no me doy cuenta que las utilidades o las ventas van enormes, ¿no? Y al momento de que yo tengo un solo trabajador en diciembre, al momento de terminar la PTU, pues le va a tocar, ¿verdad? Le va a tocar. Y ahí nadie lo está viendo, o sea, porque prácticamente se confunden en ese término, ¿no? Sí, ahora sí que ahí aplica ese dicho que aunque te quites, cuando te toca, ¿no? Entonces, sí, y nada más también retomando un poco el tema, o sea, la PTU es el 10% de la utilidad. Entonces, como comentaban Rosy y Mirna, pues hay empresas que tienen utilidades importantes y es por eso donde entran estas limitantes, hay que aterrizarlas al caso concreto. Sí, o sea, porque ahorita veíamos la limitante de qué sujetos están obligados, pero también los trabajadores, ¿no? Puede ser que a no todos les toque. O hay algunos que coloquialmente se les conoce como trabajadores, pero legalmente no son trabajadores, ¿no? Entonces también hay esa distinción de quién sí y quién no. Exactamente. Pero si nosotros vamos a ver quiénes son los sujetos obligados a presentar, o sea, vamos a decir que van a tener obligación de presentar, o sea, de Distribuir. distribuir.
hay gente que dice, oye, las empresas que se fusionan, traspasen o cambien razón social, sí, sí están obligadas, porque independientemente de que tú te traspases, tú te fusiones, pues tú ya tenías una operación atrás, entonces sí estás obligada a eso. Las empresas con varias plantas de producción, los establecimientos también. Las asociaciones o sociedades civiles, ese es un tema que siempre se confunden en ese sentido, porque es cuando realicen otra actividad diferente a la que ellos están desarrollando y que en un momento dado los ingresos excedan del 5% del total. O sea, que ya salgan de, vamos a decir, de ese tema de beneficencia o de ayuda, ¿verdad? Las sociedades cooperativas, claro, si tienen un personal administrativo, también están obligadas al reparto, porque que no sean socios, ¿verdad? Definitivamente. Y hay empresas que dices que están exentas de ICR, ¿verdad? Ya sea parcial o totalmente, y siempre dicen, oye, ¿y ellas? Pues es que esa dicha exención que ellos tienen es para ICR, pero no para el tema laboral. Sí están obligadas a entregar el reparto de utilidades. Y, por ejemplo, también está el caso de las empresas de nueva creación, que esas tienen una salvedad, digamos, por... Sí, del primer año, o sea, no reparto, no están obligadas al primer año del reparto de la utilidad o la determinación de la misma por ser su primer año, aun cuando tengan trabajadores. Sería hasta el segundo. Así, y digo, y qué bueno que lo comentas porque luego también hay empresas que se constituyen un año y por X o Y no operan sino hasta el siguiente. Entonces, o sea, el tema del primer año es importante tenerlo bien definido y claro porque a lo mejor pues no es lo mismo el primer año de constitución, al primer año de operación, al primer año de tener utilidades, etc. Y es que dice, si mal no recuerdo, dice al inicio de las operaciones. Sí, correcto. Sí, y que también aquí empresas de nueva creación también que tengan, en este caso, un producto nuevo, se puede extender también hasta 2 años. Sí. Y aquí lo que hay que ver es qué se entiende por producto nuevo. ¿Entiende que es un producto innovador o nuevo digo, para mí como empresa? como producto nuevo para mí? Entonces sí es un tema ahí, pero quisiera yo pensar que realmente va más por el lado de que es una empresa de reciente creación, que es un producto nuevo, o sea, innovador, exacto. y te da un plazo adicional de 1 año, ¿no? Sí, para que se... en esos puntos, por ejemplo, el de lo que es la empresa, vamos a decir, de nueva creación, sí te dicen, oye, pues el criterio que están tomando es a partir de la alta que te des en el SAT. En caso que, como comentas, sea fuera de la operación, fuera de la fecha de la alta, pues tienes que demostrarlo. O sea, tienes que decirle por qué motivo empezaste posterior. Y el nuevo producto, no nada más nos piden, ok, es un nuevo producto innovador. Bueno, que la Secretaría de Economía también te avale que sí, realmente es un nuevo producto. O sea, y tienes que demostrarlo. O sea, no nada más decir, ah, ya lo hice. No, la Secretaría de Economía entra precisamente a revisar que ese sea un nuevo. Y ahí la complicación de separar la utilidad que pudo haber tenido ese producto nuevo, ¿no? En los cálculos. Y también, digo, creo que un clave que acaba de contar Minel, la transparencia. O sea, la transparencia y a veces esa transparencia es a través de terceros, que la Secretaría de Economía, diferentes organismos que avalen lo que está haciendo, porque sabemos que la autoridad cuando revisa esos temas a veces es un poco despiadada, ¿no? Y ahora, si hablamos también de la industria extractiva, que es la minera, ¿verdad? Vamos a decir, es hasta que empiece el producto. Entonces, a partir de ahí, inmediatamente ya estamos diciendo que se terminó, ¿verdad? Este tema de no Ahí pago de... además, Mirna, en cuanto a la empresa, ¿es en el momento de alta o en el momento de inicio de operaciones? Porque tenemos, hay empresas que se dan de alta, pero están en su periodo preoperativo. Sí. Y están en su alta precisamente para determinar o para sus gastos sean deducibles para la empresa, pero todavía no tienen una operación de la empresa como tal a lo que se vaya a dedicar, sin mencionar la extractiva. Creo que la extractiva ya tiene su periodo marcado, sí, ¿no? Ella está muy claro, pero para las empresas de reciente creación, si están en periodos prooperativos, no es al inicio de su operación, y por favor corríjanme si estoy equivocada, sino es al inicio de sus operaciones, o sea, al siguiente año de iniciada su operación, porque puede tardar 2, 3 años en preoperativos, en lo que está la fábrica, en lo que, no sé, la construcción, la instalación de maquinaria, que todavía no queda
propiamente en operación la empresa, pero más sin embargo está creada por todas las cuestiones fiscales que tenga que hacer deducibles sus gastos operativos. Mira, te voy a leer el criterio que Sí, hay un estaría interesante. que luego se los vamos a compartir, un manual que acaba de sacar la Secretaría de Trabajo y ellos establecen lo siguiente, dice, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, el criterio sustentado por las autoridades del trabajo respecto al plazo de un año de funcionamiento comienza a correr a partir de la fecha del aviso de registro o alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese es el criterio que ellos traen para iniciar operaciones, siendo este el documento que determina si una persona empleadora está dentro de la excepción, salvo que demuestre indiscutiblemente que con fecha posterior inició las actividades propias de la empresa. O sea, ahí está. Tiene esa salvedad de que puede estar dado de alta para operativos y luego presentas tu aviso de que 3 años después estás iniciando operaciones para cumplir con el criterio de la autoridad, del Secretaría de Trabajo. Así es. Gracias. ¿Y qué les parece si ahora vamos a abordar un poco el lado de los trabajadores? ¿A quiénes les toca? ¿A quiénes no les toca? ¿Cuánto les toca? Vamos a entrar a ese, que seguramente muchos de los que nos estén sintonizando, pues les interesa ese tema, ¿no? ¿Me toca, no me toca? Porque pues hay diferentes cuestiones a considerar, ¿no? Pues en primera instancia pareciera que es a todos, ¿no? Sin embargo, a lo mejor aquí el punto clave es definir quién es trabajador y quién no es trabajador. O sea, por el hecho de que hay algunos asimilados a salarios, algunas relaciones comerciales que pues fiscalmente no se consideran como salarios, sin embargo hay una relación y a veces esa relación se pudiera confundir con una relación laboral que da pie al tema de la PTU. Así es. Bueno, en primera instancia, yo creo uno de los principales requisitos es que esté dado de alta en el Seguro Social, que esté inscrito para que forme parte de la nómina. De la plantilla laboral. De la plantilla laboral. Y bueno, ya una vez timbrado o que propiamente Seguro Social va por delante para la nómina fiscal. ¿Y que sea de planta? Y que sea de planta, independientemente si es, y ya entramos a un tema de sindicalizados o no, ¿verdad? Pero están dentro de la generación de la riqueza de la utilidad de la empresa. Y pues que en su caso si es eventual, que tenga al menos 60 días. Exactamente. Para que pueda también, si tiene menos de los 60 días, pues definitivamente no le estaría. Pero ese eventual, aunque sea eventual, tiene que estar en el Seguro Social. Ah, es correcto. Sí. Es correcto. Pero sí es bien importante porque si es eventual y no alcanza los 60 días, no tiene derecho. no tiene. Pero se confunde mucho entre lo que es el eventual y aquel que en un momento dado, si es de planta, ¿verdad? Pero no completó, vamos a decir, los 60 días. O sea que sí lo contraté como tiempo indeterminado y ya se fue, ¿verdad? Vamos a decir, renuncia o lo despido. En ese caso, independientemente de si cumple o no los 60 días, él va a entrar al reparto de utilidad, ¿verdad? Es un punto que muchas veces nos confundimos, ¿no? Entre el eventual y el que sí ya está por tiempo indeterminado. Correcto. Entonces, pero sí mencionar, por ejemplo, el artículo 8, como mencionas, o sea, de la Ley Federal del Trabajo, sí te dice, trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Entonces, sí tiene que estar dado de alta en el Seguro Social. Y yo creo que aquí la palabra que acabas de mencionar es la subordinación. Que haya subordinación, o sea, porque eso ya da pie al Seguro Social. Y también, y retomando con lo que comentaba Abel y ahorita Mirna, de que si es eventual o no, también tener definido que es eventual, porque a lo mejor habrá empresas que dicen, oye, yo te contraté y es periodo de prueba, pero resulta que es una contratación permanente, no es eventual. Entonces, de repente como que en la práctica o cada empresa le da un significado a esos conceptos, pero pues la ley es muy clara en esos temas. O sea, sí, porque digamos ya definimos a quién le toca, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios? Porque los criterios, pues uno tiene que ver con los días laborados y otro con lo del salario. Si les parece, vamos a abordar un poco. Nada más quisiera tocar un tema. O sea, acuérdense que hubo una reforma, ¿no? El año pasado, que yo creo que va a afectar y creo que vamos a tener que ver cómo va a funcionar. Agregaron una nueva fracción que es la 9ª, donde las personas trabajadoras en plataformas digitales tendrán derecho a participar en las utilidades.
¿sí? Empresa cuando el tiempo efectivamente elaborado en términos del artículo 291D de esta ley sea superior a 288 horas anuales. Yo creo que este cambio va a impactar y es un nuevo cambio que viene a establecerse en este año, ¿no? Que es el que no lo esperábamos, pero pasó, no sé por qué, pero pasan las cosas. Sí, o sea, van a ser casos muy específicos, pero es importante darle seguimiento a ver cómo evoluciona porque, pues, pareciera que los cálculos y la determinación no va a ser algo sencillo, pero como bien lo comenta Mirna, hay que ver cómo evoluciona. Ahora, muy bien. Vienen los trabajadores, no sé sin derecho, no sé si quieren que los mencionemos, ¿verdad? Por- Que comentan mucho, por ejemplo, las personas que son trabajadoras del hogar. ¿Por qué no? Es que no es una entidad económica, o sea, no lo definen, o sea, no se define como una entidad económica la casa habitación. Entonces, precisamente por ese motivo, pues no les corresponde. También en el caso de enfermedades, o sea, de un trabajador, como vamos a decir, una enfermedad general, pues obviamente se suspende la relación laboral, a menos de que sí sea un accidente de trabajo. En ese caso, pues sí, prácticamente se van a computar, o sea, sí entraría. Es que no computan para los días laborados para efecto. Exactamente. Ahora, dicen normalmente los directores, ay, ese es un tema siempre los directores, muy álgido, pero sí ha salido varias jurisprudencias y tesis aisladas con respecto a la definición, ¿no? O sea, si en un momento dado tú eres un gerente general, pues sí debes de participar, o sea, les dan la oportunidad de hacer la participación en el reparto de utilidades, claro, con los topes correspondientes de verdad. No vaya a decir con el suelo, porque entonces sí, no sería equitativo, ¿verdad? Precisamente eso es lo que se busca. Y obviamente, pues aquellas personas o trabajadores por las faltas injustificadas, pues prácticamente. Y ahorita y aterrizando o ahondando un poco más en el tema de los días, pues digamos, los criterios generales, pues es que la PTU un 50% se distribuye dependiendo de los días y otro dependiendo del salario, ¿no? Entonces, en los días es muy importante el control porque a lo mejor, pues el acuerdo con la persona fue, oye, te lo tomo a cuenta de vacaciones, ¿no? O es una falta, o es por enfermedad general o por riesgo de trabajo. Entonces, son cosas que a lo mejor en el día a día pudieran pasar por alto, pero a la hora que aterrizamos estos cálculos, pues ahí ya tiene implicaciones importantes para el trabajador. En la práctica, ¿qué les ha tocado ver? ¿Cuáles son las prácticas que deberían de evitar las empresas? Es que normalmente pasa lo siguiente, llega el trabajador, oye, voy a tener que ir a ver porque, oye, nació mi hijo. Bueno, chécate qué permiso, ese permiso pues tiene que, entonces tienes que considerar, o sea, tienes que decir, oye, ¿lo vas a pagar con sueldo o sin sueldo? O, por ejemplo, se va a ir a las comisiones, pues se tiene que considerar. O sea, ¿por qué? Porque yo le estoy dando ese permiso, ¿sí? Pero si son sin goce de sueldo, pues esos días no se van a tener que computar. Sí, o sea, y esto es muy importante porque luego, pues resulta que los trabajadores comparan, oye, yo recibí X cantidad, yo recibí menos, y resulta que trabajamos lo mismo, tenemos el mismo sueldo, pero esas consideraciones que acaba de comentar Mirna, pues hacen la diferencia entre uno y otro. Y eso es bien común, porque entre los mismos trabajadores, obviamente se platica cuánto te tocó a ti, cuánto a mí, hoy estamos misma categoría, mismo sueldo, pero no se dan cuenta que los días cotizados o los días laborados son diferentes. Y ahí es donde, pues bueno, parte de lo que le tendríamos que explicar muchas veces al trabajador, porque siempre existe una inconformidad. Siempre hay la inconformidad de que, ¿por qué a mí me diste menos? Y entonces, bueno, tuviste permisos con goce, sin goce de sueldo, tuviste incapacidades por enfermedad, tuviste faltas, faltas injustificadas o faltas justificadas, pero que al final de cuentas no llevaban un ingreso. Entonces, eso empieza a ser diferente el reparto para cada quien, aunque tengan misma categoría, mismo sueldo en seguro social, pero la percepción anual es diferente porque es sobre la percepción percibida en el año, no sobre el sueldo con el que están dados de alta en el seguro social. Son días laborados y percepciones en el año. Entonces, puedo tener dos trabajadores del mismo sueldo, pero su percepción en el año es diferente por las N circunstancias que me pueda hacer que le estoy pagando menos. Ahora, sí hay que Bueno, considerar, hay que tener en cuenta también
que en el caso de los días que debemos de computar, el 127 en su fracción cuarta te dice, las madres trabajadores durante los periodos, ¿verdad? El periodo pre y postnatal, o sea, se van a tener que considerar esos días. Y sobre todo también cuando se tengan las incapacidades por un accidente de trabajo. Laboral. Sí, laboral. Entonces esos días, porque me dicen, oye, es que no estuvo, sí, pero tuvo una incapacidad y fue un accidente de trabajo y se le están computando los días correspondientes, que son precisamente los problemas que tenemos con los trabajadores Sí. al no verlos, ¿verdad? Que a lo mejor no hay una percepción ahí en esas incapacidades, no se timbra, por decirlo así, un recibo, no perciben de parte de la empresa el dinero. Estamos, porque si hay una incapacidad por riesgo de trabajo o una incapacidad antes o después de su maternidad, tampoco la paga el patrón, la paga el Seguro Social. Es correcto. Pero sus días se computan como días laborados para el cálculo. Entonces, ese también es, creo yo, un logro importante que ha venido reformándose con el paso, quizá de maternidad, no tengo la fecha exacta, pero a lo mucho tendremos unos 10 años con eso. Sí, porque Porque antes se computaba como enfermedad general, sí, la maternidad, totalmente. ¿sí? Y te ibas con el 60% de la incapacidad del 70%, entonces, y te pegaban en Para Pablo, sí, de PTU. Ahora, ¿qué otros días se deben considerar? Pues los días festivos, descansos semanales, vacaciones, permisos contractuales, que es el nacimiento de los hijos, ¿verdad? Antes, bueno, matrimonio, antes no me tocó, a mí no me tocó eso, pero bueno, el matrimonio del trabajador, por mencionar algunos, ¿verdad? Y también hay un tema bien importante acerca de aquel trabajador que lo tenemos trabajando, o sea, que no tienen la jornada completa. Entonces hay que tener nosotros mucho cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene esa jornada completa hay que ver cuántas horas. Hasta que se complete la jornada completa, entonces ya considero el día correspondiente. Y hay que llevar un buen control de eso, porque pues obviamente vamos a afectar al trabajador si no consideramos esos días también. Y ahora, ¿qué les parece si abordamos el tema de los salarios? O sea, del salario base, porque pues está quien a lo mejor tiene un salario fijo, quien tiene un salario variable porque depende de comisiones, o quien tiene un salario mixto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué implica todo esto a la hora de que entramos con la cuestión del cálculo? Si me permiten ahí, adelante, a ver, el tema de ese tope de lo del salario, ¿no? Digo, ustedes saben que por ahí en la ley federal del trabajo está establecido un tope del 20%. Y otro es para hacerlo un poquito más equilibrado con respecto a lo que el salario que recibe un sindicalizado y el que puede recibir una persona de confianza, ¿no? Entonces aquí la idea es equilibrar un poquito en esa distribución de que se establezca hasta un 20%, en este caso, del salario del sindicalizado que tenga el más alto salario, ¿no? Entonces, esto ¿para qué? Para tener un tope, ¿no? Porque si consideras un tope de salario que recibe en este caso, Un topado. sí, das de cuenta que eso va a generar que se reparta más utilidad definitivamente en este caso, a los no sindicalizados, y no es la idea, ¿no? Entonces, precisamente, la ley sí cubre ese punto, sí, para tratar de que sea un poquito más equilibrado el tema de la distribución, ¿no? Pero ahí no queda el punto, ¿no? El punto dice, bueno, sí, es un 20%. El tema o las implicaciones que se pueden dar también es, oye, ¿qué pasa cuando no hay un sindicalizado? Cuando eres sindicalizado, pues, bueno, ¿qué pasa? Pues la ley, la propia, digamos, ley también establece, oye, pues a falta de sindicalizados, pues vete el trabajador de planta que más se le parezca en sus actividades al sindicalizado. Pues se ve como que muy fácil, pero parece ser que no. ¿Por qué? Porque pues al final del día estás poniendo también un tope para los de confianza, y aquí muchas veces se tiende a tener una confusión entre lo que es el trabajador de planta y de confianza. Claro. O sea, no necesariamente el de planta es de confianza. Sí, entonces, nada más sí, bien importante hacer esa distinción, porque sí se pueden después crear, digamos, distorsiones en el cálculo, por considerar quizás algunos como de confianza cuando realmente son de planta. Claro. Y no necesariamente de confianza, ¿no? Entonces sí tener bastante cuidado en la definición de quiénes son los que realmente son de confianza. Digo, por ahí la ley sí define muy específico quiénes son los trabajadores de confianza, nada más hay que cuidar que precisamente sí cumplan con esas, digamos, con esas características de realmente de confianza, ¿no? Sí, y qué bueno que lo comentas, Abel, porque sí, la ley, o sea, no te dice Juan, o sea, o ciertas categorías, sino te dice ciertas características, ciertas cualidades para definir si es o no trabajador de confianza.
Y la manera como lo que tienes que hacer, o sea, el detalle es con la empresa, o sea, vamos a decir, si la empresa, como mencionamos, tiene varias sucursales, se hace por unidad, vamos a decir, o por establecimiento, el comparativo entre el que es el de planta y sindicalizado y el que es de confianza, pues, o el de más alto al toparlo al 20. Pero se confunden mucho porque dicen, si yo tengo 5 empresas, o sea, bueno, la empresa y 4 sucursales, yo puedo decir que 2 de ellas tienen utilidad, 2 de ellas tienen pérdida, y digo, pues no les pago a los que tienen pérdida, y no es así. O sea, todos van a entrar en conjunto, pero cuando voy a calcular el 20%, sí es en lo individual, o sea, en el comparativo de cada establecimiento. Correcto. Y si le sumamos también a lo de este tope, digamos, el nuevo tope que existió a partir de 2021, se recordarán aquella reforma de la subcontratación, ¿no? Del área 1, en donde se incluyó un nuevo tope, ¿sí? Que es la fracción octava, si mal no recuerdo, del 127. Es correcto. Sí, entonces en donde ese nuevo tope, pero lo que se negoció precisamente por parte de los patrones es, oye, está bien, ya quieres que eliminemos las empresas de la subcontratación, y que los consideremos todos en la parte operativa, está bien, nada más dame otro tope, ¿sí? Adicional, que sería este tope de los 90 días, ¿no? Sí. De 90 días o, en su caso, el último de los 3 años, el tema le beneficia del promedio de los últimos 3 años, ¿no? En este caso, si venías, no sé, entregando un promedio de 120, 150, 180 días, pues ese va a ser el promedio, en su caso, que vas a tener que considerar. Como máximo en el nuevo cálculo. Así es. Pero esta discusión dice, oye, ese tope es sobre el salario diario. La pregunta es, al estar en el mismo artículo 137, lo del tope del 20% que estábamos comentando es, ¿le aplica a este salario diario de los 90 días o del promedio de los últimos 3 años, le aplica el tope del 20%? Digo, pareciera ser que no hay una limitación de que no le aplique, ¿sí? Digamos, hay 2 interpretaciones en ese sentido. Hay quienes dicen, no, es que realmente lo del tope del 20% venía hasta antes de 2021, se refería precisamente al tema de la distribución. Así, no sé. Sin embargo, si tú, digamos, lees la ley actual, pues al leer, pues sí te dice, oye, para el tema de los De confianza. de los de confianza, vas a tener que aplicar este tope. Entonces, ¿cómo lees en su caso ese tope? ¿Se lo aplico o no se lo aplico? Porque como no hay algo que tampoco lo excluya, pues pareciera ser que pudiera también darse esa interpretación de que sí lo tengas que aplicar ese tope del 20%, en este caso, en los 3 meses. Lo cual haría también sentido, porque si no, imagínense, Se hace muy desproporcionado. sería muy desproporcionado. Y Volvemos a las discrepancias. así es, se vería muy desproporcionado lo que recibiría un empleado de confianza con respecto al que recibiría un sindicalizado. Entonces, digamos que pareciera tener un poquito más de sentido la parte económica esa posible interpretación. Pero insisto, también está quienes dicen, no, es el salario diario. Y en su caso ahí sí saldrían más beneficiados bajo esa interpretación los que ganan más. los que ganan más, en este caso los de confianza. Sí. Estábamos platicando de las empresas extranjeras. ¿Por qué ellas no estaban acostumbradas, obviamente, a hacer el reparto de utilidades? Y el cambio que se hizo por evitar la subcontratación fue precisamente que aceptaron lo que es el artículo 127, hacer ese comparativo correspondiente de los 3 meses, ¿verdad? Correspondiente de salario o los 3 años, el que salga más favorable para él, pero siempre tenemos la limitante con lo que se terminó en el reparto de utilidades. Y muchos contadores a veces nos confundimos un poquito por ahí, qué es realmente cómo hacer ese comparativo y realmente lo que nosotros tenemos que entregar. Sí. Y bueno, ¿y qué les parece? Vamos a aterrizarlo en números, ¿no? Vamos a decir que el 10% de la PTU fueran 100,000 pesos. El tope de los 3 meses fueran 150,000 pesos. Entonces, pues ahí la limitante a distribuir sería los 100,000 pesos, que es el 10%. O sea, que la situación sería inversa si el 10% de la PTU fueran los 150,000 pesos, los 3 meses de salario fueran 100,000 pesos, entonces ahí ya cambia la situación. Es correcto. O sea, sí, o sea, ahí nada más para, ahora sí que contextualizar al auditorio que ese tope de los 3 meses o el promedio, pues aplica siempre y cuando sea mayor el 10% de la PTU determinada.
Y aquí hablando del tope de los 3 meses o del promedio de los últimos 3 años, digamos, como aquí 2 puntos, ¿no? Sobre todo con el promedio de los últimos 3 años. Digamos, te establece que pues, el promedio que tengas es lo que le vas a pagar al trabajador. O sea, si venías con un promedio de 180 días, pues bueno, ese va a ser tu tope, ¿sí? Pero no necesariamente significa que ya te casaste con ese tope. O sea, esto es cíclico, ¿no? O sea, a la medida que te vas moviendo y te fue mal en los siguientes 3 años y tu promedio bajó a 90, pues ya tu promedio va a ser 90, ¿sí? O sea, entonces nada más para así, porque hay quienes se casan con la idea de que, no, es que es una transición a 2021, ¿sí? Con la ley de la estabilización y ya me casé con ese promedio. Entonces nada más ahí hacer esa precisión. Y otro también es que cuando la ley se refiere a este tope de los últimos 3 años, en su momento pues sí se refería a que era un cálculo por trabajador. Sí, entonces los trabajadores que estaban hasta 2021, pues quizás sí tenían el derecho a ese promedio de 180, pero ¿qué pasa con los trabajadores nuevos a partir de 2022? O sea, a ellos también se les tenía que respetar ese tope. Digo, pareciera ser que los patrones de manera natural dicen, oye, para evitar conflictos, pues les entrego mejor sobre el mismo tope a todos, no el mismo, porque si no va a haber diferencias. Digo, si ese es el criterio que se va a adoptar, nada más sí tener cuidado que pues pareciera ser que como si es por trabajador, pareciera ser que sí tenemos que tener cuidado de que pues eso, entonces ya para esos trabajadores no va a ser PTU, va a ser así que tu bono adicional, la gratificación que se está dando porque estrictamente, o sea, de la lectura, pues pareciera ser que sí se refiere a un cálculo por trabajador. Y esto nos lleva a que si está mal el cálculo y le entregas más de lo correspondiente, lo que te marque como debe de ser, ese excedente es grabado para efectos de seguro social. Así es. Correcto. Dejaría de ser exento como establece el 27. Exactamente, ya no sería, aunque esté timbrado en el mismo recibo, aunque esté timbrado en el mismo recibo y por el mismo monto. Por decir, le tocaba 8,000 y al no hacer bien los cálculos, se lo timbras en 10,000. O sea, en la revisión que te pudiera hacer el Seguro Social o si estás dictaminado, los 2,000 restantes deberían de ser integrables. Ahora, otro punto importante que hay que mencionar, el timbrado. Muchos de nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? La cantidad que ya determiné, pero ¿sabes qué? La cantidad a pagar va a ser esta, ya la tengo. Y prácticamente digo yo, pues el trabajador lo tengo aquí, los que están aquí, pues les voy a pagar. Los que no, pues tengo que dar el aviso, ¿no? Y tienen ellos un año para solicitarlo. Pero ¿qué pasa si yo timbro la nómina? Me ha tocado empresas donde timbran todo y el trabajador no se les entregó. Y luego vienen ellos, vamos a decir, vamos a completar el año, vamos a decir cuándo se hace el año. Presento la siguiente declaración anual y yo sumo ese remanente de esos trabajadores que no vinieron, porque me lo están pidiendo, y viene luego el trabajador y me dice, oye, vengo por mi reparto de utilidades. Sí, porque en la declaración anual viene un renglón que dice PTU no entregada o no distribuida. Y si ya lo timbré, Y la sumas a la anterior. Pero sí, o sea, los tiempos no dan. Sí, no compagina, porque No cuadran, porque el trabajador tiene un año a partir de mayo hacia atrás. O sea, de mayo del año anterior que tuvo el derecho de su PTU. Y en la línea del tiempo, cuando presentamos la anual del año siguiente es en marzo. Y ahí tenemos que manifestarle a la autoridad quién no recogió, qué monto no fue pagado. Y entonces, y si como dices tú, llega el mero 30 de abril, que es cuando pierde su derecho, el mero 30 de abril pierde su derecho así es. del PTU del año anterior a reclamarse, pues ya lo manifestaste en la declaración anual. Y más si ya lo timbré, entonces, cuidado, porque yo no puedo timbrar algo que no entregué. Cuidado, si yo ya lo metí como remanente y lo estoy distribuyendo, entonces, porque si no, vamos a tener el trabajo de hacer las complementarias y dejen los pagos de los indebidos por las retenciones de salarios. Así es, y ahorita que retomas también esa cuestión del timbrado es indispensable porque recordemos que la PTU pues actualmente se permite disminuir en los pagos provisionales de ISR, pero es un dato que ya parece precargado, entonces todo esto depende del timbrado. Si el timbrado no se hizo como Mirna lo acaba de comentar, pues vamos a tener una bronca ahí con la cuestión del cálculo del pago provisional. Sí,
también. Sí, sí nos lleva a bastantes Es como una reacción en cadena, ¿no? También de cadena, exacto. Y aquí por eso, o sea, lo importante que comentaba Belo, es decir, oye, ¿qué criterio voy a tomar en qué casos y ver qué implicaciones va a tener? O sea, implicaciones con el IMSS, implicaciones en cálculo de ISR, etcétera. O sea, no es un tema aislado que ya tomé la decisión, sino va a tener un montón de implicaciones. Sí. Perdón, Hugo, y ahorita que nada más estamos tocando el punto de algunos puntos de cálculo a quien aplica exenciones, tiempos y todo, pero ¿qué falta para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? ¿Qué tenemos que tener? ¿Cómo tenemos que enterarle al trabajador? Sí, la documentación. Toda la documentación, el crear la comisión mixta, la publicación de la declaración, las actas. Entonces, no es algo sencillo, creo yo. Tiene demasiada reglamentación. Claro. Porque podemos tener un excelente cálculo, pero quizá adolecemos de hacer la formalidad ante la Secretaría de Trabajo. Porque normalmente lo hace el departamento de nóminas o el contador, cuando debe ser la comisión, debe estar integrada esa comisión. ¿Y quién de nosotros tenemos la declaración anual a los 10 días que lo tengan los trabajadores para que vean qué fue lo que realmente se calculó, o sea, cuál es el reparto que les toca? Y después de esos 10 días, ellos van a analizar 30 días esa información por si tienen alguna objeción. Y ahorita la Secretaría de Trabajo, con este manual que acabo yo de encontrar ahorita 2025, les enseñan el escrito que tienen que hacer para poder ellos si están en contra de la información que se está presentando. Ahora, nosotros tenemos que no perder el concepto que es. El reparto de utilidades es ese incentivo, vamos a decir, o tenerlo que manejar con la oportunidad que le damos al trabajador de toda su labor que él hizo, porque al final y al cabo la empresa está teniendo esas utilidades correspondientes y nosotros como empresarios, o la mayoría de los empresarios, nadie quiere pagar un reparto de utilidades, pero tengamos en cuenta de dónde viene el origen y en un momento dado no perdernos ese sentido. Y bueno, y aquí nada más también para redondear el tema, ok, ya se hace la distribución o se determina cuánto le corresponde a cada trabajador y pues falta que determinen el monto que le corresponde al socio incómodo, ¿no? El SAT, el impuesto, que pues, vaya, nadie se salva de ese tema, ¿no? Entonces, pues aquí en términos generales hay dos mecánicas para determinar el impuesto, a veces una favorece a unos trabajadores, a veces otra, pero pues en la práctica quizás se va por lo más sencillo y a lo mejor no necesariamente lo más benéfico para el trabajador. Aquí tengamos en cuenta que tanto persona física como persona moral pues tiene que tener la obligación de retener ese impuesto correspondiente del reparto de utilidades. Y hay dos, uno de acuerdo a lo que establece la ley y otra en cuestión del reglamento. Es recomendable hacer los dos cálculos para ver cuál es el que le beneficia más al trabajador. Y es por trabajador. Entonces sí es importante que tengamos ya los mismos sistemas que tenemos de nómina lo hacen de manera automática, pero sí tenemos que vigilar que la información pues esté actualizada, o sea que tenga los términos correctos. Y básicamente esa mecánica es para regular un poquito la tasa efectiva, ¿no? O sea, que si la tasa efectiva que vienes a nivel de tasa mensual, no sé, tienes un 10%, pues que cuando recibas la PTU no se te vaya de 10 a 20 o 25, ¿no? Entonces, precisamente esa mecánica es para regular de que sobre lo que vayas a recibir sea más o menos o equilibre, en este caso, la tasa efectiva que vienes pagando de forma mensual, ¿no? Entonces, nada más para hacer la aclaración. Sí, porque si no la afectación en impuestos sobre la renta por sueldo o percepciones, pues se le va también a incrementar mucho al trabajador y en ocasiones resulta contraproducente, porque la retención va para arriba, ¿no? Entonces, creo que en ese punto la autoridad quiso, como dice el contador Abel, regularlo. Aunque cuando recién inició en algunos trabajadores, si no a todos, se sintieron perjudicados de alguna manera, porque estaban acostumbrados en ocasiones a recibir un mejor PTU. Entonces, al toparlos a lo que ya hemos comentado, 3 meses, el tope de los 3 meses y todo esto que conllevó el cambio, pues sí, en algunos casos se vieron disminuido su percepción. Pero a la larga yo creo que en el transcurso del tiempo que vamos caminando, pues es donde se va a sentir un poquito más
el beneficio o Esa retribución, ¿verdad? De lealtad y de trabajo que ellos hacen, ¿no? Sí, sí. Pues si les parece, ya estamos en la recta final del programa, del episodio del día de hoy. ¿Algo más que quieran agregar, Rosy? Que quieras concluir algunos puntos que te llevas de esta interacción, de este intercambio de ideas sobre la PTU. Sí, pues básicamente yo en mi área de seguridad social de la comisión a la que represento, sí exhorto a las empresas y a no tener prácticas indebidas independientemente del tamaño, ¿no? Porque México somos un país que tiene muchas MIPYMES y pymes que tienen sus trabajadores y pueden generar sus utilidades. Pero también la práctica indebida fiscal es cuando, lo comentamos al principio, empiezan a hacer un reparto de utilidad por semana, por mes, cosa que es completamente indebida para el Seguro Social. Sí es importante también en una cuestión de determinar bien, correctamente el PTU a los trabajadores, porque también, como decimos, se ponen la camiseta, nos ponemos la camiseta de la empresa y si se genera una riqueza a la empresa, pues yo creo que hay que retribuirle porque este es el sentido por el cual se da el PTU, el reparto de la participación a los trabajadores de las utilidades de las empresas. Entonces, es algo, creo que para mí, muy benéfico, que hay que cuidarlo con todo lo que ya hemos platicado aquí y sin importar seguridad social. Gracias. Perfecto. Mirna, ¿algo que quieras agregar? Creo que ya la contadora lo dijo casi todo, pero creo que es importante ahorita tomar en cuenta, ¿verdad? En los cálculos que deben de ser, quién va a encargarse de revisarlos, o sea, hacer bien los comparativos correspondientes para evitar, y los timbrados para evitar esos pagos indebidos, ese recálculo correspondiente, y tomar en cuenta también aquellos trabajadores que la confusión, ¿no? Del que hablamos ahorita, el que es el planta y el que es eventual y que en un momento dado en el año pues no concluyó, ¿verdad? Porque se separó de la empresa, pero que sí tiene derecho al reparto. Entonces, y pues obviamente las empresas ahorita pues tienen ese gran reto, ¿no? De llevar una serie de obligaciones y compromisos que debemos cumplir adecuadamente. Abel, ¿algo más que quieras agregar? Pues yo creo que, como ya comentaron las contadoras, ya prácticamente ya lo dijeron todo, pero nada más invitarlos definitivamente a que, pues ahora sí hay que seguir los criterios adecuados definitivamente para la determinación de la PTU, pues para evitar cualquier tipo de riesgos hacia el futuro. Pues, básicamente con eso yo cerraría yo mi comentario. Perfecto. Pues agradecemos aquí a la contadora Mirna de parte de la COCAPI, de la Comisión de Práctica Independiente, a Rosy de parte de la Comisión de Representación de Organismos Sociales y a Abel de la Comisión Fiscal. Y bueno, pues con eso despedimos el episodio del día de hoy. Les pedimos que nos sigan en las diferentes redes sociales para seguir abordando temas donde sumamos conocimientos, restamos dudas y multiplicamos aprendizajes.